Bueno, hoy tenemos el placer, con las buenas tardes para todos, de tener la participación de uno de los integrantes del grupo de investigación Álgebra, Teoría de Números y Aplicaciones, RM, aquí en la Universidad de Nariño, el profesor Wilson Fernando Mutis Cantero. Él es licenciado en Matemáticas de la Universidad del Cauca, tiene maestría en Matemáticas de la Universidad de Antioquia y doctorado en Matemáticas por la Universidad de Sao Paulo. El profesor Wilson, pues yo creo que para los que somos de acá, eso pues sobran presentaciones, es muy conocido, participa mucho en los eventos y tengo el gusto de presentarlo porque además de un compañero de trabajo, pues es un gran amigo, ¿no? Entonces, Wilson, de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación al seminario y pues te escuchamos. Muchas gracias, Johnny, y pues saludando a todas las personas que en este momento están conectadas. La charla de hoy no es nuevo, de hecho, la teoría del cuerpo se comenzó a estudiar desde el siglo XIX y pues digamos que tuvo un desarrollo vertiginoso, pero realmente digamos es que comenzó a cobrar importancia en cuanto a sus aplicaciones unas 5 o 6 décadas atrás. Entonces lo que yo voy a hablar no proviene de artículos, más bien proviene de textos que son conocidos sobre cuerpos finitos, y los resultados pues también digamos que se estudian en un curso normal de teoría de anillos o teoría de cuerpos. Lo que pienso hacer, realmente me tardé mucho planeando cómo era que iba a hacer la presentación, pero dado a que John me dijo que el interés es como colaborar que los estudiantes que vayan a presentarse al MALCA, ¿es yo? Si no estoy mal. Entonces, a un SIMPA. un SIMPA, disculpa, listo, un SIMPA. Entonces, como que tengan, por lo menos hayan escuchado algo sobre estos temas que les pueden ser de interés. Entonces, lo único que yo digo es que si hay alguien que tenga alguna duda sobre alguna definición, algún resultado, tal, que haga la pregunta de una vez, porque más que una charla sobre algo de investigaciones, yo lo pensé como un aula, como una clase, en la cual trataré de dar como resultados más importantes de la teoría de cuerpos y la de cuerpos finitos. ¿Okay? Muy bien, entonces comencemos. Una motivación. Los cuerpos finitos fueron estudiados inicialmente por el matemático francés Évariste Galois, o Galois, una persona que murió muy joven, pero que hizo, digamos, un aporte muy grande a las matemáticas, aunque él no lo pensó inicialmente porque quería estudiar esto. O sea, el interés de él era encontrar una solución general para ecuaciones polinómicas de grado mayor o igual a 5. Para que más o menos pensemos en qué era lo que él quería hacer. Las ecuaciones polinómicas, nosotros podemos pensar, aquí a ver si no me va a fallar aquí, me va a fallar. Voy a cambiar. Uno tiene la ecuación lineal polinómica que es ax más b igual a 0. En este caso con a diferente de 0, pues entonces todo, o sea, no es difícil ver que la única solución de esa ecuación es que nos dé sobre a. Para la ecuación de segundo grado, ax cuadrado más bx más c. Pues todos conocemos la fórmula también que permite encontrar las soluciones. Aquí obviamente de nuevo a diferente de 0 para que sea una ecuación cuadrática, y entonces sabemos la fórmula menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. Para la ecuación cúbica y de grado 4, Cardano y Tartaglia, en
encontraron fórmulas en función de los coeficientes que involucraban sumas, multiplicaciones, cocientes y radicales que permitían encontrar las soluciones de esas ecuaciones de grado 3 y de grado 4, aunque las fórmulas son digamos, muy grandes y no son fáciles de aprender. Pero entonces se encontraron soluciones. Sin embargo, las ecuaciones polinómicas de grado 5 mayor no era posible encontrar una fórmula general. Pues en ese estudio que inicialmente que comenzó Galois, él logró combinar dos ramas del álgebra, la teoría de grupos y la teoría de cuerpos finitos, y pues demostró que en general la ecuación polinómica de grado 5 no es soluble, es decir, no se puede expresar por medio de una fórmula en función de radicales de los coeficientes. Ese es el gran aporte que él hizo. Combinó esas dos áreas del álgebra. Como lo decía Yami en la sesión anterior, los cuerpos finitos tienen aplicaciones y se han venido dando cada vez más desde hace más o menos 5 o 6 décadas atrás. Comenzaron a verse grandes aplicaciones, sobre todo en el campo de la informática, la teoría de codificación, la teoría de la información y la criptografía. Entonces, digamos que es un área que realmente ahora se está estudiando mucho por las aplicaciones que tienen en estas ramas del conocimiento. Para comenzar, voy a necesitar recordar algunos conceptos previos. Si alguien no los ha visto, algún estudiante que tiene alguna duda, pues lo puede preguntar. Vamos a recordar lo que es un anillo, un dominio entero, un anillo con división. Voy a considerar un anillo con unitario en general. Es un conjunto no vacío junto con dos operaciones binarias definidas en el conjunto que vamos a llamar suma y multiplicación y que satisfacen las siguientes condiciones. El conjunto con la suma tiene una estructura de grupo abeliano y en ese caso el elemento neutro lo vamos a denotar con 0. Para elementos x, y, z en A se satisfacen la propiedad asociativa para el producto y estas dos propiedades de aquí que se llaman propiedades distributivas. ¿Sí? La primera es la distributiva izquierda, la otra es la distributiva derecha. Y en general un conjunto no vacío con dos operaciones, suma y multiplicación, que satisfagan 1 y 2, se dice que es un anillo. Pero para nosotros nos va a interesar los anillos que cumplan la tercera condición, el tercer enunciado, es que existe un elemento 1 en el conjunto A que es diferente del 0. No vamos a considerar el anillo trivial. Aquí nosotros consideramos anillos que donde tienen por lo menos dos elementos, el 1 y el 0, llamado unitario, tal que satisface esa condición. X por 1 igual a 1 por X igual a X para todo X en A. Pues, todos los anillos de que yo vaya a hablar de aquí en adelante van a ser anillos con unitario. El 1 es el unitario o unidad del anillo. Ahora, además diremos que el anillo es conmutativo si se satisface la propiedad conmutativa, es decir, si X por Y igual a Y por X para todo X en el anillo. Un ejemplo de un anillo conmutativo es Zn, el conjunto de los enteros módulo n, con la suma y la multiplicación módulo n. Es un anillo muy conocido, pero aunque es conmutativo, por ejemplo, en el caso de que n no sea primo, podemos encontrar números, o encontramos elementos del anillo que no son 0 y cuyo producto es 0. Eso se va a decir que son divisores de 0. O en la teoría de anillos se llama a esos elementos divisores de 0. Un dominio entero es un anillo conmutativo y recuerden, siempre que hable aquí anillo es porque tiene unitario. Entonces es un anillo conmutativo con unitario sin divisores de 0. Eso equivale a decir que si tengo un producto de dos elementos
en A que me das el 0, es decir, el elemento neutro de la suma, entonces uno de los dos elementos debe ser 0. El ejemplo clásico de un dominio de un dominio entero es el conjunto de los enteros, que creo que es conocido por todos nosotros. Ahora, un anillo A donde todo elemento no cero es una unidad, es decir, si tomo un elemento que es no cero en el anillo, existe un elemento que vamos a llamar X inverso, que se denota como X a la menos 1, que está en A, tal que conmuta con el elemento X y cuyo producto da 1, se denomina un anillo con división. Un ejemplo de un anillo con división es los cuaterniones de Hamilton. Ese es un anillo con división no conmutativo. Para quienes no tienen presente cuáles los cuaterniones de Hamilton, pues es este conjunto que voy a escribir aquí. En general se denota con H. Y los elementos son de la forma A0 más A1 por I más A2 por J más A3 por K, donde los A sub I son elementos en R. O sea, todas las expresiones. Y J y K son sencillamente, lo podemos ver como los vectores canónicos en R3. Pero en realidad uno puede decir de que la multiplicación ahí satisface que y al cuadrado igual a j al cuadrado igual a k al cuadrado igual a menos 1. ¿Sí? Y bueno, y para aprenderme los demás, yo siempre tengo que poner esto así para entenderlo. Y por j me da k, j por k y j por k me da i, y k por i me da j, pero si lo tomo al contrario, me cambia de signo. Por ejemplo, j por i me da menos k, k por j me da menos i. Bueno, con eso y extendiéndola como si fuera un espacio vectorial, tenemos un anillo que realmente puede mostrar que todo elemento diferente de cero es una unidad, es decir, tiene inverso multiplicativo, pero que no es conmutativo. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un anillo de división que no necesariamente es un dominio entero. Y pues llegamos a la definición que nos interesa. Es un cuerpo. Entonces un cuerpo es un anillo conmutativo con división. Miren que aunque aquí no hemos dicho nada en la división, sobre si tiene o no divisores de cero, que sería el caso pues, de que uno podría preguntar, ¿será que un cuerpo es un dominio entero? Y la respuesta es sí. Primero, algunos ejemplos de cuerpos Q, R y C con la suma y la multiplicación usual son cuerpos infinitos. Y para todo primo P, el anillo ZP es un cuerpo finito. Esos son resultados clásicos. O sea, lo de que ZP es un cuerpo finito, un resultado clásico de la teoría de anillos. Y uno puede probar de que Q, R y C, pues por su definición axiomática, pues satisface todas las condiciones de un cuerpo. Observación, todo cuerpo es un dominio entero. Pues ya por definición un cuerpo es conmutativo. Lo único que tendríamos que ver es que no tiene divisores de cero. Y pues no es difícil ver que si yo tomo un cuerpo y tomo dos elementos en F para los cuales el producto X por Y me da 0, y si suponemos de que X no es 0, entonces, dado que un cuerpo es un anillo con división, pues debe existir X inverso en F. Y tenemos esta igualdad, Y igual a 1 por X. El 1 se puede escribir como X inverso por X por Y. Por la propiedad asociativa me queda X inverso igual a X por Y. X por Y nos han dicho que vale 0. Y es un ejercicio pequeño mostrar que en un anillo cualquiera el producto de un elemento por el 0 siempre da 0. O sea que en particular todo cuerpo es un dominio entero, sin embargo, pues en el recíproco no es cierto.
El ejemplo, pues, tenemos Z. Z es un dominio entero, pero no es un cuerpo. Vamos a definir lo que es la característica de un cuerpo. Vamos a tomar un anillo, sea un anillo conmutativo, aunque la característica se puede definir para anillos generales. Aquí me va a interesar solo para anillos conmutativos, porque yo voy a trabajar esencialmente en cuerpos. Y vamos a decir que si existe un entero positivo n, tal que n por 1 me da, que n por 1 significa tomar el 1 del anillo y sumarlo n veces. Y si eso me da 0, entonces la característica de ese anillo A se define como el menor entero positivo que satisface esa condición. Y en el caso de que no exista, es decir, en el caso de que n por 1 sea diferente de 0, para todos los enteros positivos se dice que el anillo tiene característica 0. La característica de un anillo es una cualidad que vamos a utilizar y que realmente se utiliza mucho en el desarrollo de la teoría. Okay. Proposición, si F es un cuerpo, entonces la característica de F es 0 o es un número primo. Vamos. Para justificar esa proposición, vamos a suponer que la característica de F no es 0. Por definición, entonces debe ser un número positivo. Y vamos a llamar a esa característica de Fp, que es mayor que 0. Lo que necesitamos probar es que ese P en efecto es primo. Sean M y N enteros positivos, para los cuales P lo escribo como M por N. Tenemos que 0 es igual por definición de característica a P por el 1 del cuerpo. Como P es M por N, entonces me queda M por N por 1. Es un trabajo, no es difícil justificar que M por 1, Mn por 1 es lo mismo que M por 1 multiplicado por N por 1. Hay que tener en cuenta que aquí el producto entre que está separando estos dos factores ya es el producto del cuerpo. O sea, M por 1 es un elemento del cuerpo, N por 1 es un elemento del cuerpo. Ahora, como todo cuerpo es un dominio entero, entonces no tiene divisores de 0, eso quiere decir que uno de estos dos factores es 0, luego M por 1 es 0 o N por 1 es 0. Pero por la definición de característica, P debe ser el menor entero positivo que satisface esta condición. Entonces, debe ser que M es igual a P o N igual a P. Y eso nos dice que P es un número primo. Entonces, importante, de ahora en adelante, siempre que hable de característica en un cuerpo, o es 0 o es un número primo. En particular, para los cuerpos que van a ser el centro de esta charla, pues va a ser un número primo, porque los cuerpos son finitos. Vamos, siempre que uno estudia una estructura algebraica, pues lo que trata es de irla dividiendo en cosas que le puedan decir cómo es esa estructura, cómo funciona. Para el caso de los espacios vectoriales, pues uno habla de los subespacios. Para el caso de los anillos, uno habla de los subanillos y los ideales. Entonces vamos a tomar un anillo conmutativo de nuevo. Un subconjunto no vacío S contenido en A es un subanillo de A si primero es un S con la suma, es un subgrupo aditivo de A con la suma. Y para todo X y Y en S se cumple que el producto de esos dos también está en S. O sea, S es cerrado bajo el producto. Ahí tendríamos un anillo, un subanillo, perdón. Importante, si además este S fuera cerrado bajo inversos, en el caso de que A fuera un cuerpo, y ese fuera cerrado por inversos, es decir, si yo tomo un elemento no cero en S y el inverso de ese elemento está también en S,
Entonces vamos a decir que S es un subcuerpo del cuerpo A, en el caso de que A fuera un cuerpo. O también se dice que A es una extensión de S. Es una extensión de cuerpos de S. Ahora, un subconjunto no vacío I, contenido de nada, es un ideal de A si satisface estas dos condiciones. Primero, con la suma, I es un subgrupo del grupo aditivo A. Y para todo X en Y y toda Y en A, se cumple que X por Y está en el ideal. Se puede probar que los conjuntos que se forman fijando un X en el anillo y multiplicando por todos los otros elementos del anillo, eso forma un ideal, se puede probar. Y ese ideal se denomina ideal principal. Entonces, si un ideal I se llama principal, si existe X tal que I sea de esta forma, que lo vamos a denotar como el generado por X. Además, si A es un dominio entero y todo ideal de A es principal, es decir, tiene esta forma, es generado por algún elemento, se dice que A es un dominio de ideales principales y se denota con D y P. Lo del dominio de ideales principales son bonitos porque ahí se cumplen muchas cosas parecidas a lo que se cumple en el conjunto de los números enteros. Aquí hay algunos ejemplos. Z es un subanillo de Q, pero no es un ideal de Q. Si usted toma un medio y lo multiplica por 3, que es un entero, le da 3 medios y eso ya no es entero. Se puede probar aplicando el algoritmo de la adición que Z es un dominio de ideales principales, es decir, todo ideal en Z generado por un elemento en Z. Y estos anillos también son dominios de ideales principales. Esto denota el conjunto de todos los polinomios en la variable X con coeficientes en Z y así para los demás. De hecho, que QX, RX y CX sean dominios de ideales principales es algo más general todavía que está dado en este teorema. Si F es un cuerpo, entonces primero, dados dos polinomios en F de X, conjunto, el anillo de los polinomios en la variable X con coeficientes en F, y si G es diferente de 0, entonces existen polinomios Q y R en F de X únicos, tales que F es igual a Q por G más R, y R es 0 o el grado de R es menor que el grado de G. Eso es lo que se llama el algoritmo de la adición en el anillo de polinomios con coeficientes en un cuerpo, que es muy parecido a lo que pasa con el algoritmo de la adición en los enteros. Por esta primera situación, se puede demostrar que ese Fx es un dominio de ideales principales, es decir, todo ideal ahí en ese anillo es generado por algún elemento. Y además, que, bueno, aquí he utilizado la palabra irreducible, que un polinomio sea irreducible en un anillo de polinomios quiere decir que no se puede escribir, bueno, me falta más detalle, que no se puede expresar como el producto de otros dos polinomios donde los factores que se utilicen tienen menor grado que el polinomio f. Eso se denomina que un polinomio sea irreducible. Y para eso, para definir que un polinomio sea irreducible, eso se hace para polinomios no constantes. Entonces decimos que el polinomio no constante f es irreducible si solo si el ideal generado por él es maximal. Ahí viene un nuevo concepto que, pues, si alguien lo necesita, lo aclaro, pero por cuestiones de tiempo, pues voy a asumir de que se entiende. Ok. Homomorfismos de anillos con unitario. Vamos a tomar dos anillos con unitario. Un homomorfismo de A en B es una función que toma condominio en A y codominio B que satisface las siguientes condiciones. Si tomo dos elementos X y Y en A cualesquiera, la imagen de la suma X más Y es la suma de las imágenes de F de X más F de Y, y la imagen del producto X por Y es el producto de las imágenes phi de X, phi de Y. Y además que la imagen del 1
del 1 en A es el 1 en B. Además, si esa phi es biyectiva, se dice que los dos anillos son isomorfos y se describe de esta forma. Y también se dice que phi es un isomorfismo de anillos. Ejemplo, un homomorfismo, por lo que se llama homomorfismo característico, tomo un cuerpo y defino phi de z en f de la siguiente manera. F evaluado en n es n por 1. Aquí quiero aclarar en el caso de que n sea 0, porque yo definí lo que era n por 1 en el caso de que n era positivo. Si esa función lo que hace es lo siguiente. Phi de n va a ser igual a 1 más 1, aquí n copias o n veces. Si n es mayor que 0, va a ser 0 si n es igual a 0. Y vamos a decir que es menos 1 más menos 1, valor absoluto de n veces en el caso de que n sea menor que 0. Esa es la función que estoy hablando en ese. Se puede probar de que es un homomorfismo y se denomina homomorfismo característico pues porque utiliza la definición de característica del cuerpo. Teorema que se satisface y que uno estudia en teoría de anillos es que si tomo phi como un homomorfismo de A en B, entonces el kernel de phi, que se define como todos los elementos del dominio cuya imagen es 0, es un ideal de A. La imagen de phi, que es el conjunto de los elementos de phi de X, donde X está en A, es un subanillo de B. Y esto se denomina el primer teorema del isomorfismo, que es que el dominio partido del kernel es isomorfo a la imagen. Ok. Subcuerpo, vamos a ver lo que es el subcuerpo primo de un cuerpo. Voy a partir del homomorfismo característico. ¿Sí? La imagen, por definición, pues va a ser todos los elementos de la forma n por 1 donde n está en z. Por el primer teorema del isomorfismo, eso es z partido del kernel de phi. Y por la definición de característica, entonces el kernel de phi va a ser el ideal generado por la característica de f. Ahora, si el kernel de phi fuese diferente de 0, entonces eso quiere decir que la característica de f es un número positivo y como vimos, como f es cuerpo, entonces debe ser un primo p. Luego phi de z es un subcuerpo de f isomorfo a zp. ¿Por qué? Porque al ser P', el ideal generado por esa característica es maximal, como ya lo vimos, y un resultado que uno estudia en teoría de anillos cuando el anillo es conmutativo es que si tenemos el anillo partido de un ideal maximal, eso es un cuerpo. Entonces, por lo tanto, esto sería un cuerpo y es isomorfo a ZP. Se puede probar que no hay subcuerpos, es decir, que ZP no contiene subcuerpos y dado que F es finito, pues siempre va a contener una copia isomorfa ZP. Es que es el menor subcuerpo que contiene el cuerpo F. Ese subcuerpo ZP se va a denominar el subcuerpo primo de F. Y lo vamos a denotar de esta forma, F sub P. Ahora, si el kernel de phi fuera 0, entonces esa función es inyectiva. Y phi de z sería isomorfo a z. Eso quiere decir que f es infinito y contiene una copia de z. Y si contiene una copia de z, entonces contiene una copia de q. Y de hecho este es el menor subcuerpo que está contenido en f.
Entonces, para el caso en que f sea infinito, pues vamos a, bueno, no, corrijo, para el caso en que f sea de característica 0, se puede, el menor subcuerpo de f es una copia de los racionales. Y a esa se le llama el subcuerpo primo. Ok. Ahora sí, digamos que ya tengo más o menos todo el material que necesito para hablar de la estructura de los cuerpos finitos. Proposición. Si f es un cuerpo, entonces todo su grupo, si f es un cuerpo, entonces todo su grupo finito del grupo multiplicativo. Así voy a anotar el grupo multiplicativo del cuerpo f, es decir, tomo todos los elementos de f y le quito el 0, que es la identidad del grupo aditivo. Y lo que resulta es lo que se puede probar de que tiene estructura de grupo con la multiplicación. En ese caso, la identidad de ese grupo es el unitario. Y lo que vamos a probar es que si tengo un subgrupo finito de ese grupo multiplicativo, es siempre cíclico. Para la prueba voy a hacer uso de un teorema que es importante de la teoría de grupos, que es la estructura de los grupos abelianos finitos. Entonces vamos a ver, voy a tomar CAG un subgrupo finito, el grupo multiplicativo de F, por el teorema fundamental de los grupos abelianos finitos. Entonces existen M1 hasta M(r) enteros positivos tales que G es isomorfo a este producto directo, ZM(1) por ZM(r), y además estos M(i) satisfacen que M(i) divide a M(i) más 1 para todo i desde 1 hasta r menos 1. Eso lo garantiza el teorema fundamental de los grupos abelianos finitos. Voy a tomar un alfa i en ZM(i), fijando algún i, y esto significa que estoy viendo a ZM(i) como incrustado en G. Es decir, los elementos de ZM(i) realmente no son los mismos de la misma forma que G, pero pues existe una copia en G que es isomorfa a ZM(i). Por lo tanto, todo elemento de alfa sui lo puedo ver como también un elemento de G. Luego, como uno de los resultados básicos de la teoría de grupos es que todo elemento de un grupo finito elevado al orden del grupo me da el elemento identidad del grupo. Luego entonces tengo que alfa sui a la m aquí, es a la m sui, pero dado que m sui divide a m sui más 1 y m sui más 1 divide a m sui más 2 y así sucesivamente, entonces finalmente también divide a r y por lo tanto alfa sui elevado a la m sui r da 1. Y eso es para todo i. Así, pues todo elemento alfa en G, pues va a satisfacer esta ecuación. Y eso significa que todo elemento de G es una raíz de este polinomio. El polinomio x a la m sub r menos 1, que es un polinomio visto en el anillo de polinomios f de x. Un resultado que de pronto han escuchado todos en su curso de matemáticas básico y que también funciona para el caso de polinomios con coeficientes en un cuerpo, es que el número de raíces de un polinomio es menor o igual, visto en el cuerpo, el número de raíces que tiene un polinomio sobre el cuerpo es menor o igual al grado del polinomio. Entonces, por eso aquí, dado que f puede tener a lo más m sub r raíces de f, mf, se tiene que m sub r pues es menor o igual que el orden de G, porque todo elemento en G satisface ese polinomio, pero el orden de G es el producto de los m sub i, y entonces esto debe ser menor o igual que el m sub r. Y aquí, para que esto se satisfaga, pues necesariamente todos los m sub i anteriores deben ser iguales a 1. Entonces, eso me está diciendo que en este producto solo hay un factor
y por lo tanto G es isomorfo a ZM-1, que es un grupo cíclico. Ok. Colorario, si F es un cuerpo finito, entonces el grupo multiplicativo es cíclico, claro, porque si F es un cuerpo finito, pues si aplico el teorema como el teorema para todo su grupo finito del grupo multiplicativo, pues en particular él es un grupo finito, entonces ya se tiene ese resultado. Y esto va a ser importante para crear los grupos, los cuerpos finitos, que es la parte final a la que quiero llegar. Entonces, sea F un cuerpo finito, entonces el cardinal de F debe ser igual a P a la N para algún primo P y algún entero positivo N. De pronto algo que no dije es que si yo tengo un cuerpo y que es un subcuerpo de otro, es decir, estoy viendo una extensión de un cuerpo, entonces el cuerpo más grande tiene una estructura de espacio vectorial sobre el cuerpo de abajo. Entonces eso es lo que vamos a utilizar aquí, sea P el número primo tal que F sub P es el subcuerpo primo de F. Recordemos que como F es finito, como lo vimos cuando, en la aplicación del homomorfismo característico, nos dimos cuenta que todo cuerpo finito tiene un subcuerpo, contiene un subcuerpo isomorfo a FP para algún primo P, y a ese se le llamaba el subcuerpo primo. Entonces eso es lo que estamos tomando aquí. Sea P el número primo tal que F sub P es su subcuerpo primo de F. Luego F es un espacio vectorial de dimensión finita sobre F sub P, que sea de dimensión finita porque es finito, entonces no podría ser de dimensión infinita. Y esta es la forma de denotar la dimensión para las extensiones. Esto se llama el grado de la extensión, en realidad. Estoy utilizando notación que no he hablado, pero aquí esto denota la notación del cuerpo F visto como espacio vectorial sobre el cuerpo F sub P. La estoy llamando N porque es finita. Entonces existe una base, alfa 1, alfa n de F sobre F sub P, y por lo tanto el cardinal de F pues va a ser el cardinal del generado por este conjunto, que es una base, como los coeficientes que se utilizan para expresar cualquier combinación lineal de estos elementos están en FP, y cada coeficiente se puede tomar a lo más de P formas, entonces eso nos va a decir que este conjunto tiene P a la n elementos y por eso el cardinal de F es P a la n. Entonces mire que hemos justificado, si tengo un cuerpo finito, entonces él debe tener su cardinalidad, el orden de ese cuerpo finito debe ser P a la n para algún primo P y para algún entero n. La pregunta ahora es, bueno, ¿será que si yo tengo un primo P cualquiera y un entero positivo n, puedo encontrar un cuerpo finito que tenga precisamente la cardinalidad P a la n? Y la respuesta es sí. Vamos a ver el teorema de existencia de unicidad de los cuerpos finitos. Si P es un primo y n es un entero positivo, entonces existe un cuerpo finito F de orden Q igual a P a la n que es único a menos de isomorfismo. Es decir, están clasificados todos los cuerpos finitos de un determinado orden. Yo tengo un primo P, un entero positivo n, existe un solo cuerpo finito de orden P a la n, esto es bajo isomorfismo, ¿no? O sea, cualquier dos cuerpos que tengan ese cardinal P a la n van a ser isomorfos. Bueno, entonces eso ya nos clasifica todos los cuerpos finitos. Disculpa, John o Yamil, ¿me puedes decir cómo voy de tiempo? Vamos bien, Wilson. Tranquilo. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Bien, muy bien. Es que se me llevaron el reloj, entonces queda aquí. Ok. Vamos a dar un bosquejo de la prueba. Hay detalles aquí que no presenté porque realmente esto tiene unos fundamentos bastante fuertes. Pero digamos que
con esto se puede justificar a grandes rasgos por qué eso es cierto. Primero voy a probar la existencia. Para la existencia consideremos este polinomio, el polinomio f igual a x a la q menos x, donde q es p a la n, visto como un polinomio con coeficientes en el cuerpo, en el cuerpo f sub p. Y sea f el cuerpo de descomposición de f sobre fp. Para quienes no hayan escuchado eso, uno puede probar que si tiene un polinomio con coeficientes en un cuerpo, existe una extensión de ese cuerpo, es decir, existe un cuerpo que contiene al cuerpo inicial, donde ese polinomio se puede escribir como producto de factores lineales. Ese cuerpo se llama el cuerpo de descomposición del polinomio. Y se puede probar que si yo tengo dos cuerpos que sean extensión de un cuerpo f y donde un polinomio, un mismo polinomio, se descomponga, ellos deben ser isomorfos. De ahí va a salir la unicidad. ¿Okay? Entonces voy a tomar F como un cuerpo, el cuerpo de descomposición de F sobre Fp, que la teoría de cuerpos me garantiza la existencia de ese cuerpo F. Un resultado conocido en la teoría de cuerpos es que un polinomio tiene raíces múltiples si solo si el polinomio y su derivada tienen una raíz común. Aquí la derivada se define tal y como nosotros la conocemos en cálculo, pero no tienen el mismo significado, porque la derivada allá en cálculo uno tiene una visualización como la recta tangente y todo. Aquí no, porque estoy en un cuerpo finito, pero se define de la misma forma. Se define de la misma forma. Entonces, teniendo en cuenta ese resultado, o sea, un polinomio tiene una raíz múltiple, sí, solo sí, el polinomio y su derivada tienen una raíz común. Entonces, sacamos la derivada de este polinomio, que es q, x a la q menos 1 menos 1. Como q es una potencia de p y el cuerpo f es de característica p, entonces este q es 0, por lo tanto nos da menos 1. Quiere decir que f' es el polinomio constante menos 1 que no tiene raíces. Por lo tanto, f' y f no pueden tener raíces comunes y eso me está diciendo que este polinomio no tiene raíces múltiples. Ahora, como no tiene raíces múltiples y f es el cuerpo de descomposición de este polinomio, debe existir un subconjunto A de ese polinomio f que contiene todas las raíces del polinomio f. Y por lo que acabo, valga la redundancia, decir que no tiene raíces múltiples, el cardinal de A debe ser Q. Es decir, que X a la Q menos X se debe escribir como el producto de factores lineales de la forma de X menos alfa, donde alfa es un elemento de A. Vamos a mostrar que A es F, A es igual a F, y dado que A tiene cardinalidad Q, pues entonces ya hemos mostrado la existencia de un cuerpo de orden Q que es P a la N. ¿Cómo vamos a mostrar de que A es igual a F? Pues vamos a mostrar de que de hecho A es un cuerpo finito y claramente está contenido en F. Y por la definición del cuerpo de descomposición, él debe ser el menor cuerpo que contiene todas las raíces del polinomio F. Entonces tenemos aquí, tomo dos elementos en A para probar de que A menos B en realidad es una raíz de este polinomio, pues entonces simplemente evalúo A menos B a la Q menos alfa menos B menos beta a la Q menos alfa menos beta va a ser igual algo que uno prueba en teoría de números es que cuando eleva este, y este Q es una potencia de un primo, solo
solo los extremos, el primero y último término de esa suma, aplicando el teorema del binomio, quitando esos, todos los demás sumando son múltiplos de P. Y eso es lo que se está utilizando. O sea que como estoy en un cuerpo de característica P, todos esos que me quedan en el medio a hacer el desarrollo del teorema del binomio, pues va a quedar únicamente alfa a la Q menos beta a la Q. Organizando, pues tenemos alfa a la Q menos beta a la Q menos beta. Esto, como alfa es una raíz de F, esto da 0 y esto da 0, por lo tanto esto da 0. Es decir, que alfa menos beta es un elemento de A, y eso me está diciendo que A es un subgrupo aditivo de F. Ahora, si tomamos alfa por beta, lo elevamos a la Q, le restamos alfa por beta, pues como estoy en un cuerpo, se satisface que alfa por beta a la Q es alfa a la Q por beta a la Q. Yo sé que alfa es una raíz del polinomio de F, entonces alfa a la Q da alfa, beta a la Q da beta, y esto me da 0, y con eso hemos probado que A es cerrado bajo el producto. Por lo tanto, es un subanillo. Pero yo quiero probar que es un subcuerpo, entonces debo probar que es cerrado por inversos. Entonces voy a tomar ya sabemos que es un subanillo, voy a tomar alfa, un elemento diferente de 0 en A. Entonces tenemos que alfa a la menos 1 a la Q menos alfa a la menos 1, pues esto es alfa a la Q a la menos 1 menos alfa a la menos 1. Esto nos queda de nuevo porque alfa es un elemento de A, es decir, es una raíz de F, eso nos da alfa y esto va a ser. Por lo tanto, A es cerrado bajo inversos. Eso nos quiere decir de que A es un cuerpo que está contenido en F, pero F es el menor subcuerpo en el cual el polinomio F se descompone. Por lo tanto, A debe ser F, y dado que el cardinal de A es Q, entonces el cardinal de F es Q. Y hemos demostrado o hemos garantizado la existencia de un cuerpo de cardinalidad P a la N. Entonces, dado un primo P, un entero N positivo, siempre podemos construir un cuerpo finito que tenga P a la N elementos. Para la unicidad, va a tomar CAP un primo y N un entero positivo. Entonces, el único cuerpo finito de orden Q se denota de esta forma, es algo que no había dicho, y es un espacio vectorial de dimensión finita sobre FP. Bueno, entonces, dado que el cardinal, bueno, aquí, esperen a ver si fue que me salté algo. No, aquí creo que sí, me lo salté. Bueno, aquí ofrezco disculpas. Para probar la unicidad, falta una diapositiva. ¿Qué hace uno para probar la unicidad? Entonces, yo voy a tomar ya sé que existe, entonces voy a tomar un cuerpo que tenga un cuerpo finito, tal que el cardinal de F sea P a la N. Nosotros mostramos que el grupo multiplicativo de F es cíclico, entonces existe un alfa en el grupo multiplicativo tal que ese grupo multiplicativo va a ser igual a alfa al cuadrado hasta alfa a la Q menos 1. Y la razón es porque el grupo multiplicativo tiene orden Q menos 1. Este es Q, recuerden que esto es Q. Estoy quitando el 0 nomás, entonces en el grupo multiplicativo tengo Q menos 1 elementos. No es difícil ver que si nosotros tomamos un elemento del grupo multiplicativo y hacemos alfa a la I elevado a la Q y le restamos alfa a la I,
Pues entonces eso va a ser igual a alfa a la Q a la I menos alfa a la I, pero alfa a la Q, dado que alfa es un generador del grupo multiplicativo, a ver, bueno, aquí mejor escribámoslo como alfa por Q menos 1. Entonces esto va a ser alfa a la I, Q menos 1. Esto nos da 1 porque el polinomio, estoy considerando el mismo polinomio de la primera parte. Esto nos da 1, o podría haber dicho que eso nos daba alfa también. En conclusión, esto nos da alfa a la I menos alfa a la I, que es 0. Es decir, que todos estos elementos satisfacen el polinomio o son raíces del polinomio f que tomamos hace un momento. Creo que yo lo escribí como x a la q menos x. Y el 0 también es una raíz de eso. O sea que en este cuerpo finito es el cuerpo de descomposición de este polinomio, y por la unicidad del cuerpo de descomposición pues debe ser único. Entonces de ahí sale la unicidad. O sea, en realidad lo que se probó es que dado un primo p y un entero positivo n, pues el único cuerpo con p a la n elementos es el cuerpo de descomposición del polinomio x a la q menos x. ¿Visto? Como un polinomio sobre el cuerpo base. Eso es lo que hemos probado. Y ahí sale la unicidad. Y lo que voy a hacer aquí es ver entonces cómo construye un cuerpo que tenga cuya cardinalidad sea la potencia de un primo. Te voy a tomar sea un primo P y un entero positivo N, el único cuerpo finito de orden Q, lo denotamos así, y es un espacio vectorial de dimensión finita sobre Fp, dado que el cardinal de F sub Q es P, como ya lo vimos. Todo elemento del grupo aditivo F sub Q tiene orden P. Perdón, aquí dije cardinal, aquí es característica. Y aquí estoy hablando de orden con respecto a la suma. Entonces, por el teorema fundamental de los grupos abelianos finitos, FQ visto como, o sea, con la suma, la estructura aditiva de F sub Q es isomorfa, aquí no es un igual, sino que es isomorfo a n copias de ZP. Eso nos lo garantiza el teorema fundamental de los grupos abelianos finitos. Ahora, pero estas n copias de ZP también tienen una estructura de espacio vectorial sobre ZP, porque ZP es un cuerpo. Y entonces, por lo que uno ha visto en álgebra lineal, pues entonces tiene que FQ, el grado o la dimensión de FQ visto como espacio vectorial sobre FP es n. Entonces ya sabemos que FQ, donde Q es igual a P a la n, es un espacio vectorial de dimensión n sobre FP. Ahora, por otro lado, FQ asterisco es cíclico de orden Q-1, como ya lo habíamos visto, o sea que puedo ver FQ como tomando un alfa que genere el grupo multiplicativo, FQ asterisco debe ser de esta forma. Voy a considerar este homomorfismo, que es el homomorfismo de evaluación con alfa, es decir, toma un polinomio aquí en Fp de x y lo envía a f de alfa. Se puede probar que eso es un homomorfismo. La imagen de este homomorfismo la voy a denotar de esta forma. Entonces son todas las imágenes que yo tenga, o sea, todos los elementos del cuerpo Q, F sub Q, que resulten al evaluar polinomios de F sub P de X en el elemento alfa. Dado que F sub Q es una extensión finita de Fp, pues ya dijimos que es de grado, la dimensión es n.
Entonces, se puede probar que todo elemento en F sub Q satisface un polinomio mónico, un polinomio no constante mónico de FP. De hecho, ese polinomio mónico se puede tomar como irreducible, y existe un polinomio irreducible mónico M sub alfa, que en la teoría de cuerpos se denomina el polinomio minimal de alfa en F sub P, tal que el kernel de ese homomorfismo va a ser generado por este polinomio. Este polinomio es irreducible, es mónico, y por lo tanto este ideal resulta ser maximal. Este cociente, pues entonces es un cuerpo, y eso me está diciendo que este cuerpo es isomorfo a FP de alfa, como todos los elementos de FQ asterisco, que son estos, están en esta imagen. Pues claro, pues son las imágenes de los polinomios x al cuadrado hasta x a la q menos 1, y también está el 0, pues entonces esto resulta ser igual a FQ. Entonces, esto me está dando una forma de cómo puedo representar los elementos de un cuerpo, y dado que la extensión es n, se puede demostrar que el grado del polinomio también es n, como está justificado aquí. Y entonces tengo una forma de demostrar los elementos de un cuerpo con P a la n elementos. De hecho, tengo dos formas. Lo puedo ver como elementos de un conjunto de clases laterales, o lo puedo ver como el espacio vectorial generado por estos elementos, 1 alfa hasta alfa n-1, donde alfa es un elemento del grupo multiplicativo que genera el grupo multiplicativo. Bueno, vamos a ver cómo utilizamos eso entonces. Pues supongamos que queremos generar el cuerpo o construir un cuerpo que tenga 9 elementos. Tiene sentido porque 9 es una potencia de 3 que es primo, entonces existe ese cuerpo, y por lo que acabamos de ver es único. Tomo este polinomio x al cuadrado más 1 en F3. Miren que ese polinomio es irreducible, porque si fuera reducible tendría que se podría escribir como el producto de dos polinomios de grado 1 en F3, y eso me dice que debería tener una raíz en F3, pero si usted evalúa 0, 1 y 2, que son los elementos de F3, porque F3 es isomorfo a Z3, o mejor, esa es la notación que empleamos, entonces ninguno de ellos es raíz de este polinomio, por lo tanto este polinomio es irreducible en F3. Y eso me está diciendo, por lo que acabamos de expresar aquí, es un polinomio, ese es el polinomio minimal de algún elemento de un cuerpo con 9 elementos, el cual, y entonces esto va a ser un cuerpo, porque es irreducible. Y si uno aplica el algoritmo de la división, o sea, mire que cómo son los elementos de aquí, son polinomios en f de x más la clase, más el ideal f, pero si uno aplica el algoritmo de la división, pues únicamente le van a quedar los representantes de cada clase, van a ser polinomios de grado 1. ¿Cuántos elementos, cuántas posibilidades tiene alfa? 3. ¿Cuántas posibilidades tiene beta? 3. Por lo tanto, aquí hay 9 elementos, y entonces eso es isomorfo a F9. Ahí tengo un cuerpo de 9 elementos. Esa es una forma de visualizarlo. Tenemos esta otra. Vamos ahora a utilizar el hecho que yo conozco una base para FQ como espacio vectorial sobre su cuerpo primo. Entonces ahora lo que voy a hacer es tomar una raíz de x al cuadrado más 1. Le voy a llamar a esa raíz, la voy a llamar alfa. Entonces, por lo que acabamos de ver, un cuerpo de 9 elementos va a ser, como pueden ver aquí, la base es 1 alfa hasta n-1. En este caso n vale 3, o sea que n vale
Ah, no, n vale 2 porque es el grado del polinomio irreducible, o sea que voy a tener 1 y alfa apenas. Entonces tengo que un cuerpo de 9 elementos se puede ver como el espacio generado sobre F3 de este conjunto. Pues esos son combinaciones lineales de 1 y alfa, entonces por eso tiene 0, el 1, el 2, el alfa, el 2 alfa, el 1 más alfa, el 2 más alfa, el 1 más 2 alfa y el 2 más 2 alfa. Pero uno quisiera saber, bueno, ¿y pues cómo se operan eso? ¿Cómo funciona la suma? ¿Cómo funciona la multiplicación ahí? Pues entonces, por ejemplo, si uno toma 1 más 2 alfa y 2 más alfa, tendría por este lado, tendría 2. Aquí tendríamos a alfa más 4 alfa da 5 alfa y por este 2 alfa cuadrado. Como el cuerpo base es F3, entonces 5 alfa es 2 alfa por la característica. Entonces me queda 2 más 2 alfa cuadrado. Pero yo sé que alfa es una raíz de este polinomio. O sea que alfa al cuadrado más 1 da 0. En otras palabras, alfa al cuadrado es menos 1, que en F3 es 2. Por lo tanto, esto va a quedar 2 más 2 alfa más 2 por 2 queda 4. 4 más 2 da 6. En un cuerpo de característica 3, eso es 0. Por lo tanto, esto es 2 alfa. O sea, 1 más 2 alfa por 2 más alfa es 2 alfa, que es uno de los elementos de ese cuerpo, con 9 elementos. Entonces, en esencia, lo que uno hace cuando quiere formar un cuerpo donde el número de elementos sea la potencia de un primo, pues eso nos obliga a, si la potencia que yo quiero, o sea, si quiero formar el cuerpo con P a la n elementos, donde n es un entero positivo, pues debo encontrar un polinomio irreducible de grado n en el cuerpo, en el subcuerpo primo, es decir, en F sub P. Entonces, todo se traduce en buscar para generar o construir cuerpos finitos de un determinado cardinal, se traduce en encontrar un polinomio irreducible de grado n sobre el subcuerpo primo. Bueno, ahí pues ese es otro problema, ¿no? Pero por el teorema de existencia y unicidad se garantiza que siempre existe un polinomio irreducible de grado n sobre F sub P. Bueno, eso era lo que les quería hablar. Les debo la bibliografía. Como les dije, esto no es trabajado, esto no son resultados nuevos. Esto es una teoría que ya lleva por lo menos más de un siglo, que solo en las últimas décadas está evolucionando porque se han encontrado muchas aplicaciones. Entonces los resultados son, digamos que son resultados clásicos. Entonces los pueden encontrar en textos. Yo saqué mucho del libro de Gallian, del libro de Dumi. Bueno, hay otros autores ahí que consulté que no les quedo viendo las referencias bibliográficas, pero sobre cuerpos finitos hay una cantidad enorme de bibliografía que pueden consultar. Gracias por la atención, eso era lo que les quería decir.